Llama la atención también algo que vi en las manifestaciones, me parece que son las de esta madrugada, el sentido del humor. ¿Te acuerdas aquella, Iliana, aquellas mujeres que cuando Díaz-Canel se apareció en un pueblo remoto dijeron me erizo? ¡Ay, me erizo! Pues había unos manifestantes gritando me erizo, me erizo. Sí. Vamos a, escuchen bien, a ver. Y la oscuridad es porque no hay luz. No. Yo no sé, esas líneas ahí, no sé qué, ni qué son. Es una cosa, parece una cosa abstracta, un dibujo de Kandinsky. No, Kandinsky tendría colores. Buenos días por acá. Ese es uno de los grandes errores del pueblo cubano para acabar de salir de esa tiranía. Precisamente el sentido del humor. Señores, contra una tiranía tan recia y tan intolerante como la cubana, no se puede salir a la calle con dos calderos, una cuchara, a tocar rumba. Porque los comunistas son tan mezquinos que luego ellos te cogen esas mismas imágenes y la tergiversan a su favor. Díaz-Canel los llamó comparceros que se quedaron con las ganas y culpó otra vez a Estados Unidos. El desprecio del gobierno de los Estados Unidos por el pueblo de Cuba. Ellos lo pueden tergiversar ante la opinión pública mundial como que el pueblo cubano está de fiesta, está de carnavales. ¿Y qué suena mejor en unos carnavales callejeros que un palo, un caldero con una lata? Que es precisamente lo que se está haciendo ahí. Señores, para tumbar una dictadura comunista enquistada por 65 años en el poder como la cubana, hay que salir a la calle seriamente, con determinación, con un mensaje claro, preciso y contundente, con carteles, que el mundo entero vea en carteles: fuera los castros del poder, abajo la dictadura, abajo el comunismo, no queremos este sistema. Ese es el mensaje que tiene que salir de una vez el pueblo cubano a las calles. Usted lo hace como usted quiera, cubano, usted es el que está allá adentro. Yo doy mi opinión y yo digo lo que yo creo que es más efectivo en contra de ese régimen comunista. No se puede salir a la calle en un ánimo de fiesta, de farándula. Igual veo a las personas en medio de una manifestación que van hablando, que van manifestándose y van muertos de la risa. Señor, usted está proyectando ante el mundo entero un descontento. Usted quiere que el mundo entero sepa que usted no vive como un ser humano, que usted no tiene agua potable en el año 2024, siglo XXI, que usted no tiene comida, que usted le quitan la electricidad 20, 18 horas al día. No se puede salir a la calle a reírse, ni a tocar un caldero, ni a gritar yo me erizo. Hay que salir con un mensaje contundente para que el mundo entero y para que la dictadura sepa el desprecio que el pueblo cubano le tiene. Amor, era como si viera al Dios Fidel. Era como si hubiera visto otra vez a Fidel. Mire si me erizo, mire yo me erizo, mire si me erizo, mire yo me erizo. Para nosotros poder mejorar, porque no lo he querido, me erizo. Con el alma, mire si me erizo, con la vida. Yo me erizo. Tenemos problemas. Mire si me erizo. Problemas. Yo me erizo. Tenemos problemas.